Franco Colapinto tuvo uno de los fines de semana más difíciles de su carrera en Spa. Entre neumáticos inadecuados, decisiones desastrosas de Alpine y un coche inestable, el argentino cayó del 15 evento al 19º puesto, 2 veces. ¿Pero qué ocurrió realmente entre bastidores? ¿Por qué Alpine saboteó su propia carrera? ¿Y qué reveló Franco por radio que nadie notó? Se queda hasta el final, porque el hoyo es mucho más profundo de lo que parece. Spa-Francorchamps no da tregua. Rodeado por los bosques de las Ardenas, este circuito es un monstruo de clima imprevisible. Curvas que exigen precisión quirúrgica y rectas donde los valientes pisan el acelerador con el corazón en la boca. Franco Colapinto llegó a Bélgica cargando expectativas. Para muchos, este fin de semana era la prueba de fuego. Pero desde los primeros minutos en pista, quedó claro que algo no estaba funcionando. En la primera sesión de entrenamientos, el Alpine no respondía como debía. Nervioso en las curvas rápidas, inestable en frenadas largas, y con un comportamiento errático al cambiar de neumáticos. Mientras algunos pilotos del pelotón medio afinaban pequeños detalles, Franco y su equipo luchaban para mantener el auto en condiciones mínimas de competitividad. El problema no era solo de él. Incluso el auto de Gasly, con más experiencia en pista, mostraba limitaciones. Pero Franco estaba aún más lejos. 4 décimas por detrás de su compañero. Y eso, en Fórmula 1, es un abismo. A pesar de todo, no hubo quejas por radio, ni gestos exagerados. Colapinto mantuvo la compostura. Sabía que Spa es una prueba de resistencia mental tanto como técnica. Tal vez por eso, cuando llegó la hora de tomar decisiones radicales, el equipo no dudó. Rompieron el parque cerrado. Querían entender qué estaba fallando, hacer cambios de fondo y, si todo salía bien, recuperar el fin de semana desde el sábado. Pero los riesgos de esa apuesta estaban por revelarse muy pronto. La decisión de romper el parque cerrado no se toma a la ligera en Fórmula 1. Implica aceptar sanciones, perder la posición de largada y, en muchos casos, renunciar a cualquier ventaja ganada en la clasificación. Pero para Alpine parecía que ya no había mucho que perder. Franco largaría desde los boxes en la Sprint Race. Una apuesta agresiva, pero quizás necesaria. En su box, el ambiente era tenso pero enfocado. Se sentía la urgencia de una escudería que, aún en la incertidumbre, apostaba a la corrección antes que a la resignación. Y por un breve momento pareció que la jugada funcionaba. En las primeras vueltas, Colapinto mostró ritmo. El Alpine se veía más estable, más ágil. Largó con el compuesto blando, una decisión de alto riesgo en condiciones inestables. Y al principio, funcionó. Adelantó un par de posiciones. Parecía cómodo. Pero solo fue una ilusión. A medida que las vueltas avanzaban, el rendimiento se desplomó. El compuesto blando no aguantó. La degradación fue brutal, y el argentino pasó de atacar a defender, y de defender a simplemente intentar no perder el control. Se cayó a pedazos, diría después, y esa frase resume el sprint entero. El aprendizaje técnico no compensó la pérdida de posiciones. El auto, aunque mejorado, seguía sin estar a la altura, y el sábado terminó con más frustración que respuestas. Pero el domingo prometía un escenario distinto. La lluvia había llegado, y en Spa, eso siempre significa caos. El domingo comenzó con incertidumbre absoluta. Las nubes negras sobre Spa anunciaban tormenta, y la dirección de carrera no tardó en desplegar el safety car. Las primeras vueltas fueron neutralizadas, con los pilotos rodando en fila, esperando la luz verde que parecía no llegar nunca. La lluvia, aunque presente, no era torrencial, y muchos se preguntaban si realmente era necesario frenar tanto la acción. Cuando finalmente se dio la salida real, el clima ya había cambiado. El sol comenzaba a abrirse paso, y la pista se secaba rápido.
Lo que prometía ser una carrera bajo agua se transformó en un GP de piso seco, pero con setup y estrategias pensadas para lo contrario. En medio de ese desconcierto, Colapinto intentó adaptarse. Pero la sensación era clara desde el inicio. El auto iba peor con cada vuelta. Perdía tracción en las curvas rápidas y en la recta le costaba mantenerse en línea recta incluso con DRS abierto. La degradación de los neumáticos lisos fue progresiva, pero implacable. Franco pasó del puesto 15 al 18 y tras su segunda parada en boxes, cayó al 19. Su onboard mostraba a un piloto luchando contra el volante, corrigiendo en cada curva, haciendo lo imposible por mantener el auto en pista. Nos costó mucho mantener ritmo con la goma lisa. Patinando mucho y en la succión me costaba más, diría más tarde. Y esa frase sintetiza el sentimiento de todo el fin de semana. Esfuerzo sin recompensa. A pesar de todo, Colapinto terminó la carrera, duro, entero y con la cabeza alta. Hizo todas las vueltas, no cometió errores groseros y le dio a Alpine datos valiosos para entender dónde están fallando. Pero al bajarse del auto, su rostro lo decía todo. No era bronca, era frustración tranquila, de esa que duele más porque no hay a quien culpar directamente. La frase final fue sincera, sin vueltas. Hay que seguir laburando. Y en Fórmula 1, eso puede ser la diferencia entre un mal fin de semana y el comienzo de algo grande. Pero la historia no termina ahí. Después de Spa, se desató una tormenta interna en el box de Alpine. Ingenieros debatiendo decisiones de estrategia, mecánicos que cuestionaban la selección de neumáticos y un ambiente enrarecido por la presión mediática. Los medios franceses, habitualmente discretos, comenzaron a publicar filtraciones sobre tensiones entre los pilotos y la dirección técnica. Algunos apuntaban que Colapinto no estaba recibiendo el mismo nivel de soporte que Gasly. Otros señalaban que la gestión de datos había sido un desastre desde el viernes. Mientras tanto, Franco mantenía la línea. En redes sociales, agradecía al equipo por el esfuerzo y remarcaba la importancia de seguir trabajando. Pero los gestos en el paddock decían más que los tweets. Largas conversaciones con su ingeniero, reuniones cerradas después de la carrera y un silencio tenso cada vez que alguien mencionaba el setup del coche. El joven argentino parecía querer hablar, pero también sabía que en la F1 una palabra mal dicha puede costarte más que una mala carrera. Y mientras Alpine busca soluciones, otros equipos comienzan a mirar de reojo. Porque aunque los resultados no lo acompañen, Colapinto ha demostrado consistencia, madurez y un talento que muchos consideran desaprovechado en su estructura actual. Rumores lo vinculan a un posible test con Williams o incluso una reunión informal con Sauber, pensando en 2026. Nada confirmado, claro, pero en la Fórmula 1, donde el futuro se negocia entre bastidores, nada es imposible. Lo cierto es que Spa fue un punto de inflexión, no por los puntos, que no llegaron, sino por lo que reveló. La fractura interna en Alpine, las limitaciones del coche y la resiliencia silenciosa de un piloto que, con solo 21 años, ya sabe lo que es remar contra la corriente. El próximo GP será clave, no para ganar, tal vez, pero sí para demostrar que lo de Spa no fue una caída, sino una advertencia. Y si algo nos dejó claro este fin de semana es que en la Fórmula 1 no basta con manejar rápido. Hay que entender el auto, leer las condiciones, sobrevivir a la política interna del equipo y, sobre todo, tener la cabeza fría cuando todo alrededor se calienta. Franco Colapinto lo está aprendiendo en carne propia. Y si logra salir fortalecido de este laberinto, el chico de Buenos Aires podría tener mucho más que velocidad en su futuro. Podría tener el respeto del paddock y el lugar que merece en la parrilla. Porque sí, en Spa no brilló. Pero quizá, justo ahí,
comenzó su verdadera carrera en la F1.